¡Wow! Uy, es increíble este mundo, este mundo feliz que es el preparar las cosas, es súper agradable. Se nos da muy bien colocar las cosas y empezar a tiempo. Hoy vamos a tener con nosotros a una psicóloga clínica. Para quien no lo sepa, una psicóloga clínica es la que te pasa consulta cuando estás bien jodido y vas y te sientas... Típica de película que se sienta que se sienta contigo. Creo que no es de diván esta, ¿eh? La que traemos hoy no es la típica que te tumba en un diván. ¿No? Creo que no, creo que habla contigo rollo de frente. El diván es como algo muy... Bueno, que nos cuente ella. Muy de peli, ¿no? Sí, muy de peli. Bueno, aquí tenemos ya a Isma. Hola. Que llevamos aquí ya un ratico, estábamos con lo de la música. La música. Sí. Hemos preparado aquí un vasito de agua. ¿Tienes unos cacahuetes, unos pistachos? No, ya sí está muy bien. Una cerveza, Gracias. una aceituna. Bueno, cerveza creo que no hay. Ayer es que fue sábado. Mira, lo primero que dicen, qué guapa. Oh, sí, ya lo han dicho. Muchas gracias. Hola a todos. Pues como llevamos toda la semana anunciando, hoy tenemos a Isma con nosotros, que vamos a hablar un poquito de psicología, de cositas de la mente que habitualmente a mí, por ejemplo, me da mucha curiosidad, no sé al resto de la gente, pero a mí me encanta y tenía ganas de hablar contigo y de preguntarte unas cuantas cosas. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Bueno, no. Es la primera invitada, ¿no? Sí. Un poquito de nervios sí que hay. No. Bueno, pero esto es una charla de amigos, Sí, ¿no? Sí, claro. sí, o sea, no es tanto como entrevista, sino más bien como un poco charlar y pues eso, aprender cositas y ver cosas que no sabíamos. Así que... ¿Qué te iba a decir? ¿Nos cuentas un poco tu...? Sí, o sea, que se presente, claro. Hemos claro. dicho Isma, pero, o sea, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se ¿Qué has dedica? hecho? Bueno, Background. yo soy Inmaculada Vicente, trabajo en Ciudad Real, muchísimos años en la pública, actualmente no, tengo una excedencia por cuestiones familiares. Bueno, y he estado y cubro actualmente pues el espectro principalmente de adolescentes, adultos, jóvenes y adultos en la consulta. ¿Y cuánto tiempo lleva ejerciendo? Pues desde el 89 que terminé mi formación. O sea que ya la cuenta la hacéis vosotros, ya son. que Yo soy lo estaba de intentando ciencias. en existir. Sí, ya vi un momento que yo estaba ahí. Que ya soy muy No, ya son 34 años. Creo. 34 años. 24 años ejerciendo, joder. Más de lo que tenemos nosotros de vida. Por eso, Joder. es que ya son Sí. muchos años. Pues yo, bueno, no sé si alguna vez lo he hablado ya contigo, pero yo si no hubiese estudiado comunicación audiovisual, a mí me hubiese encantado estudiar psicología. O sea, a mí la psicología desde hace... Bueno, mi padre empezó a estudiar psicología, a mí me encantaba la psicología, pero al final me decanté por comunicación audiovisual, pero es como una espinita que yo siempre tenía ahí de que me hubiese molado mucho meterme en psicología. Porque a ti, por ejemplo, ¿qué era lo que te motivaba sobre todo pues eso, de estudiar psicología, dedicarte a ello? El mundo cerebral. A mí es que me gusta la gente, La gente, ¿no? La gente. me gustan las personas. Pero también supongo que tiene una parte dura, ¿no? O sea, porque tú hablas con un montón de personas, pero también hablas con un montón de personas que habrá gente que estará en momentos muy jodidos, momentos que tiene que ser también duro el ir y escuchar a alguien que esté muy mal, por así decirlo. Claro, no, es que a nosotros en la clínica, los psicólogos clínicos cuando vienen a buscarnos o alguien demanda nuestra ayuda es porque la gente no se encuentra bien, entonces con distinta intensidad en el espectro del malestar psíquico, pues bueno, pues claro, hay gente que está más grave, otra menos grave, personas que tienen un desarrollo o una problemática crónica, otros que son agudos y está concentrada en un tiempo, entonces sí, es un trabajo difícil, pero bueno. ¿Te gusta? A mí me gusta. Volvería a hacerla otra vez la carrera. Sí. Y ahora además que estamos súper Demandados. de moda y demandados poco más Hoy en día está todo el mundo. Ostras. ¿no? Sí. A ver, ahora se le da mucha importancia a la salud mental y tal, que es algo que no se ha dado.
muchos años. Sí, eso ha sido una lucha, no ha sido fácil, y muchos compañeros míos de la facultad nunca ejercieron como psicólogos, nunca, porque no encontraron trabajo. Ostras. Sí, el perfil de psicología ahora mismo a lo mejor también está muy orientado al mundo de la empresa, a recursos humanos, ¿no? Y a toda esta gestión de las personas para conocer un poco cómo son y sobrellevarlas, ¿no? Sí, es verdad que yo encuentro muchos psicólogos que están en eso, en selección de personal y todos esos temas. He conocido varios psicólogos que están ahí metidos. Bueno, venga, que vamos a las preguntas, que si no luego nos quedamos sin tiempo. Aquí han preguntado... A ver qué dice. ¿Qué rama aplicas? ¿Terapia de tercera generación, cognitivo-conductual, humanista? Bueno, yo soy bastante ecléctica en el sentido que Si nos puedes contar me un poco qué son. puedo adaptar. ¿Quién es Retro Black Mage? Bueno, pues me puedo adaptar a cómo es cada persona. Es decir, mi formación fue en la Complutense, y en la Complutense en su momento eran más cognitivo-conductuales. Pero bueno, es verdad que eso como base en la tercera generación de terapia, pues tú sabes que eso tiene mucha importancia. Y luego, bueno, pues ya lo hemos ido aumentando. Me gusta mucho la sistémica, que es la terapia familiar, ¿vale? Me gusta mucho... Conjunta, ¿no? Sí. Creo que las familias tienen mucho peso en el desarrollo de muchos problemas. Y me gusta mucho. Me gusta mucho también toda la teoría del apego, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo creo que si me tuviera que definir en esas 3 terapias, me podrías ubicar Retro Black Mage. Luego ha dicho, soy curro, por cierto. Encantado. Fenomenal. Bueno, pues nosotros hemos preparado unas cuantas preguntas así curiosas que podría estar interesante que las hablásemos y tal. Y sobre todo la primera, que es la que tenemos ya desde el principio, que la estuvimos hablando el otro día, que es que estuvimos cenando y vino el tema de la gente que se autolesiona. Ya vas con esa, vale. Que esa es como la que más queríamos hacer. Sí, era como salió el otro día que estábamos ahí cenando y dijimos, ¿por qué a la gente que se autolesiona, que hemos conocido a alguna persona que lo hacía, ¿por qué? ¿En qué te motiva, ¿no? ¿Qué le motiva a hacer eso? ¿O en qué le beneficia? ¿Qué le beneficia eso? ¿Cómo afecta a su cuerpo, a su mente? La verdad es que sí, y además es muy frecuente. Sí. Y además esto en las redes también no están ayudando en ese sentido, porque bueno, pues sí que es verdad que un montón de adolescentes, por ejemplo, tienden a hacerlo cada vez más. A ver, la explicación es una cuestión de sistema nervioso. Es decir, a ti cuando te duele algo, cuando tú estás agobiado por algo, el hacerse cortes en un momento dado es como si el sistema nervioso estuviera preparado, todo el sistema nervioso del ser humano, ¿vale? Estuviera preparado para atender lo urgente, ¿vale? Hay señales de lesión o de dolor, ¿vale? Que de alguna manera están liberando paradójicamente un malestar. Porque te centras en eso, ¿no? Antes de centrarte en tu problema. No es tanto centrarse en el sentido de que conscientemente me encargo, ¿vale?, de atender otra cosa, que es a lo mejor era algún problema que tenemos todos, que en un momento dices, me quiero evadir, no quiero pensar nada y ya lo dejo pasar. No, esto es más una cuestión física, ¿vale?, físico-química. Que se capta un dolor, una molestia, y entonces temporalmente, a corto plazo, esa ansiedad que tienes disminuye. No es una solución, claro, un parchecito pero momentáneo. Es una explicación de por qué la gente lo puede hacer. Sí. Así os lo comento, así un poco, ¿vale?, sin entrar en tecnicismo, porque entiendo que eso no es el objeto de esta podría ser conversación. posible que cuando, por ejemplo, a ti se te sale un hombro y el médico te medica antiinflamatorios y ese tipo de cosas, al fin y al cabo tú físicamente te haces lo mismo, en vez de para evadir el dolor del hombro, para evadir el dolor y de los problemas que tú tengas en tu mente. De alguna manera, sí, de alguna manera es una técnica insalubre absolutamente, que de alguna manera, entre comillas, relaja instantáneamente o a corto plazo un malestar. Ya. Un malestar que no se sabe manejar de otra manera, porque si no, eso no haría falta. Claro. Volvimos a sacar el tema de conversación el otro día comiendo,
y con otro agente, y estábamos discutiendo si es, por así decirlo, cuando tú no sabes gestionar tus sentimientos, si esa es como tu manera de plasmar dolor de manera física, ya que no eres capaz de gestionar tu sentimiento, tu malestar, al plasmarlo de una manera física, que sí sabes gestionar, pues lo puedes, pues, de algún modo, pues como... A ver cómo digo. ¿No? Estás o sea, explicando. quiero decir, no, pero quiero decir, o sea, a ver si me explico, perdón. Tú no sabes gestionar tu sentimiento, ¿no? Entonces, al hacerte un daño que sí sabes gestionar, estás aliviando ese malestar de no saber gestionarlo, ¿no? Entonces, o sea, es que no sabíamos por dónde iban los tiros. Entonces, esa era una hipótesis. Sí, no es una cuestión cognitiva, de mental, de razonamiento, es más una cuestión de sensaciones. Y bueno, si lo quieres ver así, se podría ver así. Es decir, Claro, lo físico, es verdad que estamos como todos más educados a Claro, tratarlo. sabemos gestionar Uno una sabe, herida física, no sabemos gestionar una herida... es emocional, cuando dices sentimientos te hablas de Sí. emociones, ¿no? Y entonces sí que es verdad que la idea es eso, estamos más preparados para tratar lesiones del cuerpo, como antes has dicho tú, Fernando. Me puedo utilizar el símil del hombro para entender lo otro porque me cuesta más o no estoy tan familiarizado, pero sí que es verdad que lo emocional o la inteligencia emocional en ese sentido, pues claro que no se estudia, parece que todo el mundo lo tenemos que saber, parece que bueno, y ahora por eso que decíamos está como más permitido o es más popular esto, pero la gente, yo me acuerdo cuando empecé en un pueblo muy pequeño de Ciudad Real y la gente se escondía cuando iba a Porque consulta, no te viese, porque ¿no? lo viera el vecino, Claro, el porque padre, o sea... se tomaba como que el que iba al psicólogo es que estaba loco. Sí, siempre. Yo lo he notado eso que, fíjate, que en los 24 años que tengo de vida he notado ese proceso Sí. de hace unos años Que iba al psicólogo, estaba la cagado. gente no decía que iba al psicólogo, era como, si va al psicólogo es que estás mal de la cabeza. Y conforme ha ido pasando los años, ahora ya se ve como algo mucho más normalizado y ya no se ve ese prejuicio que había antes. Eso es verdad. Mira, aquí te Sí, pregunta... han hecho una pregunta, dicen, ¿los jóvenes son más débiles mentalmente o es que tienen menos problemas para mostrarlos que la gente más adulta. O tiene menos problemas para pasar. Esto no es cuestión de debilidad. No, yo creo que pasamos por periodos y procesos que nos hacen más vulnerables. La gente joven tiene unos problemas muy graves, los adultos también, y lo medimos pues por la lectura que tenemos de las cosas, las creencias, las expectativas. No creo que sea una cuestión de debilidad, ni creo que sea una cuestión de edad. Sí, yo creo que es una cuestión de cada persona. O sea, cada persona es un mundo y cada persona puede gestionar sus emociones y su cabeza mejor o peor. Eso es, hay personas con más recursos que otras y, a ver, teóricamente cuando nos hacemos adultos pues tenemos más recursos porque tenemos más recorrido, nos hemos tenido que enfrentar a otras situaciones, a lo mejor que han sido más complejas, pero bueno, esto es muy evolutivo y es verdad, hay gente con muchos recursos psicológicos y otras con menos, pero yo no creo que sea una cuestión de débiles o fuertes. Antes has mencionado diferencia entre emoción y sentimiento. No sé yo qué diferencia hay. Bueno, la verdad es que el sentimiento tiene como una parte más también mental. La emoción es lo que se siente, es como la parte más primitiva que tenemos desde nuestros ancestros. Nos hemos ido como sintiendo emociones básicas, por ejemplo, miedo, tristeza, alegría. Pues todas esas cosas son muy de siempre. Nuestros ancestros tenían miedo ante, yo qué sé, a los eclipses, es decir, no y lo pasaban fatal porque pensaban que era el final del mundo, de su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay emociones que están ahí, que se guardan como en la parte más salvaje del ser humano, por decirlo de alguna manera. Están ahí en la amígdala, que es una parte como muy interna del cerebro. Igual que el placer está ahí, el miedo, el temor, el agobio, la desesperación, la nostalgia, todo eso está ahí. Y en los sentimientos, pues se le da un poco un toque más, ¿no?, más conductual y un toque más mental. Siento cosas,
¿vale? Pero la siento por tal cosa, por esta otra, la otra. Pero a veces nos ha pasado a vosotros que habéis sentido inquietud y no sabéis por qué. Sí, joder, a mí me pasa mucho. Claro, pero Me siempre levanto hay un un día, porqué, ¿no? No. me pasa un montón de levantarme un día y decir, ¿qué cojones me pasa? Que no me pasa nada, pero qué asco. Me pasa mucho, algo que me pasa un Es montón. verdad. O a lo mejor con alguna persona que te cae súper bien o que la quieres mucho, pero ese día como que, Sí, ¿no? Como que no tengo ganas de verla o como que no me parece tan interesante. sí, es verdad que eso pasa. Es que somos física y química también, ¿eh? Sí, totalmente. No solo somos mente. Sí, eso pasa mucho. Sí. Fernando, ¿qué te pasa a ti habitualmente lo de levantarte con A mí, inquietudes? yo tengo, o sea, mis más y mis menos, hay días que digo, madre mía, qué pereza me da el día de hoy, pero luego también tengo días justo lo contrario, sigue siendo un día normal en el que tengo que ir a trabajar y hacer mis cosas, pero me siento mucho más enérgico y mucho más contento de hacer todo lo que tengo que hacer. Y no hay ninguna razón en específico. Sí, no, totalmente, cambia día. Y yo, una de las cosas que te iba a decir, que también creo que es un poco relacionado por ahí, por ejemplo, yo no sé cómo los llamáis, no sé si de un nombre así técnico o algo, pero los pensamientos en bucle, o mi madre y yo le decimos el rumiar. Sí. O sea, el rumiar, ¿no? O sea, yo rumio muchísimo, tengo una capacidad para rumiar terrible. Y sin embargo conozco un montón de gente que le pasa algo y a los 5 minutos ya se lo ha olvidado o lo puede dejar de lado. Lo mítico que te dicen es cuestión de actitud, deja de pensarlo. A mí se me hace imposible dejar de pensar algo. O sea, puedes estar jugando, puedes estar haciendo cualquier cosa, pero lo estoy escuchando de fondo, ese pensamiento, y no consigo que se vaya. ¿Por qué? O sea, no sé si hay una explicación así, ¿verdad? Pero porque hay gente que tiene esa facilidad para dejarlo de lado y otra gente que no podemos quitárnoslo de fondo y que es horrible, además. A mi madre siempre me dice, yo lo siento, es lo que ha heredado. Es verdad, pero eso tiene mucho que ver con los rasgos más obsesivos de la personalidad, ¿vale? Con los rasgos también, que no te digo yo que tú los tengas, ni mucho menos, pero sí que tiene relación también con la inseguridad muchas veces. Entonces se necesita pensar muchas veces sobre las cosas para quedarnos tranquilos, y lo que tú dices, rumiar, nosotros llamamos pensamientos rumiativos muy recurrentes. Por Ciudad Real se llama tabarreo. Están tabarreando todo el tiempo. Y sí, que es verdad que muchas veces también son imitados. ¿Son? Imitados. Imitados. De imitar las conductas humanas. Se imitan también, y desde chiquitillo imitamos cosas, ¿no? Entonces, ¿que hay una carga genética o hereditaria? Más que genética, vamos a decir hereditaria, pues, bueno, puede haber tendencia. Hay personas que desarrollan problemas o no con estas cosas, pero bueno, sí que es verdad que más que evitarlos, fíjate, yo creo que lo ideal sería manejarlos. Si ahora mismo yo te digo que por esa ventana va a entrar uno y nos va a atacar con un hacha, y es imposible que no lo pienses. No, ya te digo, que es imposible. Claro. Además, es probable que me tire 7 meses pensando, ¿va a entrar el del hacha o no va a entrar el del hacha? Le crea un problema. No, Es decir, cuando nos decimos no pienses eso, es imposible. Claro. Esto tiene que fluir, y a veces pensamos, y yo creo que el aprendizaje consiste en manejarlo, dejándolo, que a veces los pensamientos vienen y van, y a veces hay unos que nos gustan y otros que no. Pero esa es la estrategia un poco, de decir, bueno, ven a molestarme, pero también voy a aprender a dejarte ir, porque tú no eres tus pensamientos, tú eres más que tus pensamientos. Sí, eso sí que lo noto, que muchas veces el problema es que está ahí, pero no me paro, por ejemplo, a pensarlo, no me paro. En vez de pensarlo, digo, vea, me voy a poner a hacer otra cosa para que se vaya, pero claro, no se va, sigue ahí, de fondito, de banda sonora. Ahora estás pensando en el del hacha, ¿no? Está ahí, Está ahí asomado. Pero sí, yo creo que es verdad que a veces, a lo mejor el pararte, pensarlo, reflexionar un poquito sobre qué te preocupa, por qué y cómo afrontarlo, sí que puede ser Puede interesante. ayudar, por lo menos contrastarlo. Sí, como poner una valla en la ventana, algo así. Claro que sí. Y volviendo a una cosa que has dicho y me ha parecido interesante, es decir, a lo mejor esos pensamientos no se pueden evitar, pero sí que se pueden manejar. Entonces,
¿Es posible que todo el mundo, siendo pequeño, necesite, por así decirlo, como unas clases para saber controlar sus emociones o ellos mismos o saber entenderse a sí mismos? Porque se habla un montón de conocimientos y tú terminas lengua y terminas historia sabiendo un montón sobre eso. Pero luego a lo mejor eres completamente incapaz de entender por qué te han robado una naranja y te puedes tirar 3 días enfadado por ello. Joder, o de hacer amigos, tío. No te enseñan a hacer amigos. Podrían enseñar a hacer amigos. Creo que es o sea, no nos enseñan a entendernos a nosotros mismos ni a manejar nuestros sentimientos, emociones o manejar la forma de pensar. ¿Eso se puede y se debería de hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tendría que ser una asignatura de esas que llaman los profesores transversal. Relacionándolo con lo que hemos hablado antes de cómo la evolución nos va enseñando y nuestro propio desarrollo va en nuestra vida, vamos aprendiendo y adquiriendo recursos. Yo creo que esto de la inteligencia emocional debería incluirse en todos lados. Esto y cosas vitales que no sabemos, ¿no? Atender a alguien que en un momento dado está caído en el suelo y no puede respirar, cosas así del día a día, y esto que lo utilizamos a todas horas, pues bueno. Y además, habiendo personal en los centros que tienen psicopedagogía o pedagogía y especializados en cosas de estas, yo entiendo que eso es un recurso buenísimo que habría que incluir. Lo que pasa es que nuestro sistema educativo está muy apretado de contenidos. Bueno, pero yo no creo que esto se haga en ningún lado, o en casi ningún lado. Pues es cada vez más probable que se haga. Cada vez va a ser más. Es que se está viendo que hay un déficit importante. Sí, lo hay. Ya no es solo los contenidos. Antes en el cole íbamos al colegio y esa era la fuente de sabiduría. Esa, y el que tenía suerte si tenía en su casa un profesor o alguien instruido, pues que le enseñaba. Pero si no, la enciclopedia o tu profe. Pero ahora conocimiento se adquiere o se puede adquirir por muchas vías, no solo por la vía de lo legislado oficialmente. Entonces, pues sí, yo creo que eso que comentas, yo creo que es necesario y creo que se puede hacer. Pero claro, tiene que haber intención un poco de ponerlo en marcha. Sí, que es lo que suele faltar, intención de poner las cosas en marcha. Pero bueno, actualmente se prefiere dar la carga lectiva a otras cosas y bueno, esto o te formas tú por tu cuenta o está un poquito. Aún así hay profesores muy sensibilizados ya que lo tratan, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo tratan dentro de sus materias y de la manera que ellos entienden que lo pueden hacer, pero sí hay profesores ya, son casos individuales, todavía no es general, pero yo creo que a la larga y ya con las nuevas generaciones entiendo que esto... ¿no? Sí, no, yo supongo que irá evolucionando, porque al final, como un poco lo que hemos hablado antes, de que ahora ya no se tiene tantos prejuicios sobre ir al psicólogo, supongo que también poco a poco el tema de la salud mental y el tema de la inteligencia emocional y todo irá evolucionando también a que lo apliquen un poquito más desde la base, a que nos enseñen un poquito más de antes. Yo creo que sí. Un proceso de evolución. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Es que nos vamos aquí metiendo en temas interesantes y es difícil. Pues, tú, Andrés. Yo quiero leer esta, que me ha parecido que es interesante, o creo que es interesante. Cuando conoces a alguien nuevo, o sea, en consulta, ¿hasta qué punto analizas o creas un perfil psicológico de esa persona? En más sentido así psicoanalista, ¿no? Sí, digamos. pero yo creo que más que en consulta, lo interesante es fuera de consulta. Es decir, ¿no? A lo mejor la pregunta que escribiste iba por ahí. Yo creo que iba por ahí. Vale. Puede ser. Me parece curioso, me parece un poco curiosa, pero bueno, me parece más interesante fuera, sí. O sea, es decir, tú cuando conoces a alguien... Cuando conoces a alguien por la calle o cuando te presentan a alguien, ¿hasta qué punto puedes evitar hacer un perfil psicológico suyo? A ver, porque yo tengo una formación, pero yo no llevo la formación a todos lados por mi vida. Es decir, yo conozco a alguien... Pero es difícil, ¿no? Cambiar el chip. No, no, es una cosa completamente natural. Es decir, las personas cuando nos conocemos por primera vez damos de nosotros lo que queremos dar. No damos lo complejos que somos. Yo me quedo con
con el momento, con si conectamos o no, igual que te pasa a ti, o entiendo que a vosotros. Yo no estoy ahí evaluando nada. Una evaluación psicológica es en la consulta cuando alguien viene a consultarme y tengo que establecer hipótesis sobre qué está pasando. Pero en la vida cotidiana yo no huyo absolutamente de eso. A mí nunca se me va la mente ahí. Nunca, porque si no estaría enferma. Claro. ¿No? Sí, a ver, yo creo que eso tiene, a lo mejor también va un poco por lo de la adicción al trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en temas de programación y a lo mejor si me meto a jugar algún juego o a ver una página web o hay alguna cosa que me llame la atención, hay veces en los que no, porque estoy desconectado completamente de eso, pero hay otras veces que sí que me interesa, oye, ¿y esto como quién lo habrá hecho? ¿Y cómo estará hecho? ¿Y qué habrán utilizado? Y entonces, a lo mejor, como vuestra profesión es bastante más abstracta, que no es hacer una mesa, es algo que muchos no tenemos el conocimiento y no lo llegamos a entender, sois a lo mejor un poco como magos, entonces sentimos que a lo mejor con hablar con 4 o 5 minutos sobre nosotros podéis hacer como una lista de, mira, este es, y esto es, esto. Entonces, claro, es decir, a este pequeño le pegaban, a este no sé qué. no, pero a lo mejor no, claro, tienes que profundizar mucho en la persona, pero solamente con ver, pues si esta persona es abierta y no sé qué, pues entonces tú solo, al fin y al cabo yo creo que inconscientemente lo hacemos todos, sino con conocimiento. Porque yo por ejemplo, hablo con Juan y digo, bueno, pues Juan es así, asado. Y Juan habla un montón, dice un montón de tonterías y bueno, es decir, pues Juan es un tío gracioso. ¿Y por qué es gracioso? Y entonces yo me empiezo a imaginar por qué es Juan así y las cosas buenas y las cosas malas que tiene. Y creo que inconscientemente todos lo hacemos, sí. Pero creo que es como que vosotros tenéis mucho mayor poder o certeza para adivinar cómo son esas personas realmente. Creo que la pregunta va por ahí. Bueno, pues no. Es de Juan, o sea, la he hecho yo, pero es de Juan. Vale. No, a mí me pasa como a ti. Si me pareces gracioso o me pareces divertido, pues ya está. Digo, pues qué chico más divertido, no sé qué y tal, y cómo habla, cómo se expresa. A mí me pasa igual que a ti. Los psicólogos, cuando ejercemos la profesión, vamos más allá, es decir, vamos a entender cómo esa persona afronta las dificultades, cómo esa persona evita sus vulnerabilidades, o sea, vamos a estudiar a la persona. No se establecen, por lo menos yo, y gente que conozco tampoco del gremio, no se establece ningún tipo de hipótesis relacionada como tú eres, es imposible. Ahora, si luego ya nos vamos conociendo y ya me vas contando más cosas y me hablas más haces más ejercicio, un poco más de meterte dentro y haces ese esfuerzo por contarme cosas y lo llevamos a ese plano, vale, pues sí, eres mi amigo, pero a la vez, ¿sabes? Te puedo a lo mejor explicar algo, ¿no?, del tema que a lo mejor se te escapa. Pero en el día a día, yo no. Y además, es que me pasa con mis amigos, me pasa con mi familia. Mira, un día estábamos por ahí de fiesta y a las 5 de la mañana, yo soy de un pueblo precioso, por cierto, que os digo que tenéis que ir, ¿vale? No va a hacer promo de la consulta, pero va a hacer promo de Almagro. ¿Vale? Es Almagro, está Ciudad Real, el pueblo más bonito de toda Castilla-La Mancha. Y tiene muy buen aceite, que lo he probado. El caso es que, bueno, estaba un día por ahí fiesta, tal, yo llevaba a lo mejor tenía 24, 25 años, no tenía más, y entonces había un conocido que se me presentó allá a las 3:30 de la mañana y me dijo, es que tengo un problema muy grande, ¿sabes? Digo yo, pero si estamos de fiesta, ¿cómo me vienes ahora a decirme que tienes un problema enorme y que te tengo que ayudar? O sea, no, yo creo que eso es un poco lo que se cree. Pero aquí magos no somos. Hay teorías que avalan el conocimiento del ser humano, es así. Pero mago y hacernos una idea y además limitarnos a algo tan concretito como es, yo que sé, una conversación liviana sobre las cosas, no. Vamos, yo eso ni lo he hecho en mi vida ni lo quiero aprender, porque es que si no estaría todo, como decías tú antes, como te dice tu madre, recurrente, rumiando. Además que debes un coñazo a conocer a alguien así, estarías todo el rato pensando... O el otro así, mirándote así, como si tuvieras un escáner en los ojos, ¿sabes? Quita. Y hablando así de magia y tal, ¿sabes hacer algún truco de magia? ¿Sabes hipnotizar? No.
No, yo no estoy preparada para hipnotizar. He estado en cursos, ¿vale? En talleres de hipnosis, sé técnicas de sugestión y de autosugestión, pero yo a nivel tan profundo de hipnosis yo no lo sé hacer. ¿Y eso no es magia? No, eso es sugestión. Eso es sugestión. ¿Y es realmente efectivo el tema de la hipnosis? Pues mira, hay... Pues eso, el psicoanálisis, que fueron los primeros, en el psicoanálisis, que fueron los primeros precursores de esto, y tiene es una teoría muy avalada, aunque está demonizada muchas veces, pero es muy seria, y tenemos que respetarla, aunque no la practiquemos, ¿vale? Se trabajaba con hipnosis para, por ejemplo, curar traumas, y bueno, hay datos que funcionan. Y hay gente que lo hace a día de hoy, pero yo no lo sé hacer. ¿Y eso vas un día, te haces así lo que tenga que hacerte y te quita el trauma? Pues eso, si queréis, un día os traigo a alguien que sepa hipnotizar. No, Y bueno, yo, eso vale, sería- ya lo quedáis aquí, eso sería la Yo- que empiece a hacer así. Una de las cosas que he querido siempre es que me hipnoticen, porque Hay gente que puede y gente... o sea, soy gente- muy escéptico de que yo creo que no me pueden hipnotizar. Claro, eso tiene que ver también muchísimo con la persona y lo que tú te dejes llevar en ese Eso sentido, es. Porque, fíjate, o sea, ya esto no es nada profesional, pero una vez vino mi hermano, bueno, si estabas tú, ¿no? Vino mi hermano y él, donde estudió, en la residencia donde estudiaba, había uno que le interesaba un montón el tema de la hipnosis. Y se metió y allí estuvieron, a mi hermano le hipnotizaron bastantes veces y le enseñó un poco a hacerlo. Y un día vino aquí al piso. ¿Tu hermano o el amigo? Mi hermano, No, mi yo hermano. estaba. Y entonces dijo, venga, os hipnotizo. Y entonces Juan y yo nos pusimos los dos ahí en ese mismo sofá y nos empezó a hacer algunas cosas. Y yo nunca había sentido eso, entonces Juan no entró absolutamente nada, ¿vale? O sea, no entró nada, pero sentí que llegué a un punto de relajación extremo. Yo veía haciéndome así. Sí, o sea, era como que mi mente estaba activa, pero mi cuerpo no. Y entonces él me iba diciendo cosas y yo le decía, bueno, pues vale, es decir, ok. Entonces, pues el típico imán de las manos, entonces era imposible que yo, o sea, se iban juntando sí o sí, y justo cuando las toqué, o sea, era una relajación máxima. Entonces, son cosas que o sea, como yo las entiendo como magia, son súper curiosas. Sí. Pero hay cosas que dan miedo. Por ejemplo, a mí me dio muy mal rollo. Dice, imagínate que estás en una sala de cine y estás viendo la escena más graciosa de tu vida. La más graciosa, con diferencia. Claro, y aquí estábamos todos en silencio, prácticamente sin luz, y yo a carcajadas, llorando de la risa, y entonces dije, esto no hay algo que no está bien, y entonces pues es como que ya paré, pero fue una sensación extraña. Pero yo creo que esas cosas sí que realmente funcionan. Y fíjate, te estoy hablando de mi hermano que no es para nadie. nada profesional. tío. Entonces imagínate si alguien tiene un verdadero poder, pues eso, pues quien deja de fumar o quitar traumas, yo me lo creo. O Pero justo han dicho miedos, eso. fobias, por ejemplo, Fobias. o histerias, Muy curioso. también utilizaban. Y es que el inconsciente, y es que la mente, pues todavía no sabemos mucho de él. Pues mira, justo de fobia, ¿Qué? ¿Tú tienes que ir o qué? No, que no os quiero cansar. Aquí no cansado nada. pues está súper interesante. Yo estoy ¿A qué hora te tienes que ir? Cuando tú tengas que ir, nos Ya, avisas. un ratillo. Eso es que ya, ¿no? Vaya. Podemos hacer segundas partes. Sí. A veces son buenas también. Eso les dije, que íbamos a Sí, sí, necesitar, sí. íbamos a necesitar dos. Es que teníamos Porque muchas estoy viendo preguntas. como yo te Preguntas tenemos para segunda, tercera y cuarta parte si quieres. Hacemos la saga. Bueno, pues si quieres te preguntamos esta última y ya te Como dejamos queráis, libre. como queráis. Como has comentado lo de las fobias, pues ya aprovechamos y quería preguntar si has tenido alguna vez un cliente, dentro de no dar identidad ni nada, que tuviese un miedo o una fobia extremadamente inusual o muy poco común. Y cómo la abordaste y cómo fueron los resultados. Las fobias es un problema que si se trata bien es muy agradecido. La persona que tiene conciencia de miedo, es decir, de que lo que le pasa hay que pedir ayuda porque no lo sé gestionar solo, y ese paso es muy importante. En las fobias generalmente sí que hay como un programa de actividades que se van reglando, que son actividades que progresivamente se van complicando, ¿vale? En función un poco también de lo que la persona que viene a consultarnos
pues puede manejar o se puede permitir. Y está como muy, muy clarito, ¿vale? Es un problema muy agradecido a nivel de mejoría. Lo que pasa es que vienen a consultarnos muy tarde, es decir, han pasado a veces años sufriendo eso y ya cuando por lo que sea su vida ya no puede ser funcional o ya no lo pueden soportar más, pues ya acuden a consulta. Ya acuden a consulta muchas veces, se pasa esto, o que se han recurrido a tratamientos farmacológicos para disminuir su nivel de ansiedad y entonces, bueno, lo han podido ir manejando, pero llega un momento en que a lo mejor se ven muy limitados. Entonces, cuando se vienen en esos casos, bueno, pues a lo mejor se complica todo esto es así. Pero bueno, sí que es verdad que es una patología agradecida. Entonces, bueno, pues así una más especial fue una fobia al agua. Fobia al agua. Yo no sé, porque no tengo datos aquí ahora mismo, si es muy frecuente o no, o cuántos habitantes de España o del mundo tienen esta, pero a mí frecuente, es la no que sé, me ha llegado. pero tiene que ser una putada, ¿no? Horrible, porque esta persona podía comer, entonces el aporte de líquidos que tenía, eso no lo asociaba, ¿no? Podía comer o beber otras cosas, ¿vale? Y eso no lo asociaba a problema, pero pues todo está con el agua. Ducharse, lavarse la cara, las manos... Bueno, incluso beber agua, es decir, No podía beber agua. Coca-Cola sí o Fanta, pero agua nada. No, también hay personas, por ejemplo, que tienen miedo, por ejemplo, al mar no podía ir. Hombre, si le esa da es como miedo muy... A un río, la lluvia, es decir, se generalizaba a muchos sitios. Pero fobia es cuando ya llega muy al extremo, ¿no? No, fobia es, por ejemplo, que tú vas por la calle y te da miedo los perros. Entonces te cambias de acera. Vale. Yo tengo una fobia muy curiosa, bueno, no sé si muy curiosa, pero es cuando siempre le he pensado ir en un barco y caerme cerca del barco, o sea, caerme del barco y caerme cerca de la estructura enorme del barco y estar cerca de la parte de abajo de ese metal hundido gigantesco en el agua y me pone de los nervios nada más que pensarlo. O sea, el caerme al lado de un barco, en la espumita que va dejando el barco y la zona... De un barco un grande, barco, ¿no? sí, De estos de crucero. No te creas, porque este verano, por ejemplo, fui en el barquito de un colega que era una Zodiac de esta, una lanchita. Y cuando me meto en el agua, no me gusta estar cerca de la barca. La parte de abajo del barco me pone de los nervios. No sé por qué, pero me pone muy nervioso. Muy raro, o sea, no me afecta en mi vida. Claro, porque no es marinero. Claro, si fuese marinero o si tuviese que Tendrías un limpiar el barco problema. por abajo estaría jodido. Claro. Pero ahora mismo no... Claro, que las fobias condicionan en función de eso. Claro. De si tu vida puede ser normal. Es decir, nosotros tenemos fobia, podemos tener fobia a un león, pero lo habitual no es cruzarnos en Madrid con un león. Pero si tuviéramos fobia a las moscas, pues a lo mejor teníamos un problema. Pero, ¿fobia se puede definir como un miedo irracional a algo? Sí. Vale, pero por ejemplo, tener miedo a un león a mí me parece algo racional. Claro, bueno, pero... O sea, es decir, sí. ¿hasta qué punto, pero ver un dibujo de un pasa león, de ser por un ejemplo... miedo irracional a una fobia? Por ejemplo, el tenerle miedo a un saltamontes como ser humano no te implica nada, pues el saltamontes a lo mejor te salta, pero no te inflige ningún daño. Entonces, eso sí puedo entender que es una fobia. Pero, por ejemplo, a un perro o a un león que sí que te pueden hacer daño físico, incluso llegar a matarte, ¿por qué una cosa es una fobia y otra cosa es un miedo? Pues vamos a ver, cuando no te limita, es un miedo sensato, racional, que tenemos que tener todos para liberarnos de un peligro. Por ejemplo, si cruzamos mal un día una calle y vemos que viene un coche muy deprisa y tenemos que acelerar porque si no nos va a atropellar. Esa emoción que es de las que hablábamos al principio, que filogenéticamente se ha ido manteniendo en el ser humano, es una emoción, o sea, es una ayuda que tenemos para liberarnos de un mal, de una amenaza. En el caso de la fobia son miedos excesivos a algo que potencialmente no es tan peligroso. Vale. Por ejemplo, pues yo qué sé, lo que hemos dicho, ¿no? O por ejemplo ese boli, ¿vale? Si yo tuviera fobia a un bolígrafo porque
pienso que se me puede clavar, ¿vale? Y no cojo ningún boli. Mi miedo excesivo es el boli, que nadie entiende porque objetivamente, vale, me puede hacer daño, ¿vale? Pero no es, culturalmente sabemos que no es peligroso. Vale, ok. No sé si me he explicado. Sí. ¿Sí? Bien. Yo lo entendí. Pues Pues... muy bien, chicos. Bueno, yo creo que ya te podemos liberar sin que nos odies. Vale, bueno, tenía un montón de preguntas más. Sí, teníamos un montón. Bueno, así pero que... vengo otro día, si queréis. Pues a mí me encantaría. Vale. Yo me hubiese quedado hablando 16 horas aquí. Me parece un Pues tema un día podemos hacer superinteresante. un especial solo charlando con una reputada psicóloga. Sí, pues no sé si hay bastante gente ahí viendo. ¿Tenéis alguna así pregunta, que dice por ¿tenéis alguna aquí. pregunta de sí o no rápida? Creo que Dice... Uno a mí me han hipnotizado, dice, Inma preciosa. Y Chris dice, yo tengo amigas que han hecho hipnosis para dejar de fumar y funcionó. Sí, señora. Ujú. Sí. Inma Preciosa, ¿sabes quién te la ha mandado? No. De Fresh Code. Mi Que colega suena. Guille, yo Es creo que le hacen Alberto. una hipnosis. Hola, Guille. ¿Es tu primo? No lo sé. No, es Guillén. No sé quién es Guille. Sí, sabes. Bueno, Pues aquí lo vamos a dejar. pues si queréis vengo otro día. Ah, Sí, lo sí, dicho. sí, encantada, de verdad que he estado súper a gusto aquí. No, hombre, aquí Lo que hiciera falta. No, nosotros no. Yo ya te digo, yo disfruto un montón y me parece un tema interesantísimo. Estúdiala, es chulísima la Sí. carrera, es chula la carrera, es luego, aparte de la clínica, también el tema de los recursos humanos, también el tema social, también el tema de educación especial, el tema educativo, o sea, es que hay mucho donde estar y mucho donde, no sé, donde se nos quiere. Entonces, bueno, pues para adelante, si te apetece no te quedes con las ganas, Sí, es que. si la vida es muy Sí, larga. tengo un libro que me dio mi padre, un libraco así de psicología que me dio mi padre, lo tengo allí en la mesita de noche y de vez en cuando me pongo a leerme algo porque es que, ya te digo, me gusta, es un campo que me gusta mucho. Pues venga. Mira, ahí dicen saludos desde Miami, ha estado genial, muchísimas Fresh gracias. Code. ¿Y algún libro de introducción a la psicología así que tú te hayas leído y que sea fácil de leer, por si la gente quiere empezar? Buah, yo no me cogería un libro de introducción a la psicología para empezar, ni de broma, ¿no? Vale. Porque te va introduciendo en los autores, en la historia, en las distintas terapias que hay muchísimas. Yo no lo cogería eso, yo cogería... Yo para nada, yo no lo recomendaría. ¿O qué sería lo primero que empezarías a leer sobre eso, si no tuvieses ni idea? Para motivar a la gente a que siga leyendo. Sí, o a la gente a la que le guste y no sepa por dónde empezar. Que le gustara el tema este en concreto. Que no fuera una cuestión de curarse alguna herida o de Sí, mejorar, de ¿no? saber psicología en general, lo que pasa es que como es tan amplia y tan abstracta y hay tantas técnicas, claro, yo por ejemplo alguna vez, a mí también me interesa mucho el tema, pero dices, ¿por dónde empiezas? Hay cosas que ahí son muy fáciles, por ejemplo, yo como es aprender a programar, pues eliges un lenguaje y empiezas, Ya. y ahí te vienen ejercicios, pero y ya está, y poco a poco vas y vas aprendiendo, pero es decir, ¿y qué es? Has dicho psicología, no sé, es como, ¿por dónde empiezas? ¿O por dónde empezarías tú? Uf, no tengo ni idea. Me has No pillado le ahí en una pregunta muy complicada. Yo, para empezar, leería más. En general. Vale. En general, leería más de todo. Pero lo puedo pensar y el próximo día que venga os lo digo. Perfecto, pues tenemos una excusa para que o vuelvas. no sé, por el WhatsApp, lo que sea. Vale, No ok. lo sé, no lo sé. Me has pillado ahora mismo sin Vale. idea. Vale, pues la segunda vez que vengas, lo primero que dirás será un libro. Primera pregunta, libro. El libro. Oye, que se te quedó esto. Pues nada, ya sabéis que si os juntáis con algún psicólogo no está analizando No. todo el rato, os podéis quitaros ese miedo. No debe, por lo menos. ¿no? Esa fobia. Así que bueno, espero que os haya molado y Muchas os gracias. dejamos por aquí. Y espero que tú también Sí, hayas sí, estado por gusto. súper cómoda. Muchas gracias a todos. Bueno, chao, gente. Ah, nosotros cerramos ya. Sí. Ah, pues vale. Adiós, chavales. A cenar. Venga, un Chao. saludo. Bye bye.